sinceramente, Dios, con un corazón bien agradecido, Dios, por todo lo que tú haces en nuestra vida, por darnos salvación, vida eterna, Señor amado, por tenernos en esta hermosa tarde, en este lugar. Gracias, Señor, por este día hermoso que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestra salud, Señor. Gracias, sobre todo por todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a decirle al Señor: yo recibo todo lo que tú tienes para mí a partir de este momento. Y el Señor me enseñaba algo muy hermoso a través de la cruz. Y yo le puse a mi enseñanza el milagro de la cruz. ¿Por qué el milagro de la cruz? Todos nosotros sabemos que en la palabra habla de que la cruz es maldición. ¿Cuántos saben eso? Levanten su mano. Los que saben que todo el que era colgado en un madero era ¿qué? Maldito. Pero saben que nuestro Señor Jesús, cuando fue a la cruz, Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Y para eso vamos a comenzar con algo que está en Deuteronomio 21:23. Y dice la palabra en Deuteronomio 21:23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminaréis la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y en Gálatas 3:13 la palabra nos lo vuelve a confirmar. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nosotros sabemos que la ley fue dada ¿por quién? Por Dios. Por el Padre. La ley fue dada a los israelitas por el Padre, por nuestro Dios. Y la ley, una de las leyes era esto: todo el que cometía infracción de la ley debía de ser colgado en un madero, debería de tener un castigo. Y nosotros el día de hoy lo vivimos. Si alguien se pasa el semáforo en rojo, ¿qué va a pasar? Entre unos días le va a venir, ahí sí que, el pago de esa infracción. Entonces nosotros sabemos que el Padre le dio escrito a Moisés este mandamiento, que debían de ser colgados en un madero, que era maldito de parte de Dios el que iba a la cruz. Y en Gálatas, en este tiempo, el Señor nos lo vuelve a decir. Pero Dios sabía de qué muerte iba a morir su hijo. Dios no pensó la muerte que Él tenía para su hijo. Era la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que había dado esa ley de maldición sobre aquel que era colgado en un madero. Y nos vamos a ir a la carta de Filipenses 2, de su versículo 5 al 8. Y yo creo que esto nosotros hasta de memoria no lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? Y la palabra nos comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde que ellos tres hicieron el plan de salvación en el cielo, ellos ya sabían de qué muerte iba a morir nuestro Señor. Y nos dice aquí la palabra que Él, siendo como Dios, no se aferró a su gloria, no se aferró al canto de sus ángeles, no se aferró a su señorío, sino que se despojó de ser Dios y se hizo ¿qué? Siervo. Él lo primero que se hizo fue siervo y después se hizo hombre. Y en condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. Y Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él sabía que era maldito el que era colgado en un madero. Él sabía que el castigo de la infracción de la ley en ese tiempo era ir a la cruz. Mas sin embargo, Él no dijo: Padre, yo no quiero eso. Yo no quiero, yo me voy a hacer hombre, pero yo no quiero esa muerte. Y nosotros sabemos, y en los evangelios nos lo cuenta, cuando Él va al huerto del Getsemaní como hombre, como cualquiera de nosotros cuando está pasando una situación bien difícil y llega la angustia a nosotros. ¿Ustedes en alguna oportunidad se han sentido angustiados? Y que es bien difícil ese momento de angustia. Pues Él en el huerto de Getsemaní se sintió tan angustiado por lo que venía para Él, que dice la palabra que su sudor eran gotas de sangre. Y Él le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Y la voluntad del Padre era que Él ejecutara el plan de salvación a morir en la cruz. Y ciertamente Él fue a la cruz. Y vamos a leer Hebreos 9:12. Y me encanta esta palabra. Ayer que hablábamos con algunos hermanos de otra congregación, amigos de hace años, nos hacíamos unas preguntas y ella me decía: hermana, ¿y a usted qué libro le gusta más de la Biblia? Y yo le decía: para mí lo más hermoso, toda la palabra es importante, pero para mí es la carta de Hebreos, no sé para usted. Y en la carta de Hebreos 9:12 nos dice la palabra: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Desde el momento que Él muere en la cruz del Calvario, Él entra delante del Padre, ya no con sangre de un animal, sino con su propia sangre, para obtener eterna redención. O sea que desde del año 1 hasta el día de hoy, y mientras exista el ser humano, hay una eterna redención, a través de que Él entró una sola vez con su propia sangre. Nosotros ya no podemos llegar con una sangre ajena, porque Él ya entró una sola vez con su propia sangre. Y en Efesios 2:16 nos habla también por qué la cruz, por qué Él tenía que morir en la cruz. Y en Efesios 2:16 nos dice la palabra: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí nos está hablando el Señor tanto del pueblo de Israel como de nosotros los gentiles. Él, por ir a la cruz, le dio derecho a toda la humanidad que cree en su nombre a ser redimidos por su sangre. Y entonces yo le decía al Señor:
¿Cómo nosotros podemos tomar todo lo que tú tienes para nosotros? Y el Señor me hablaba que Él nos ha dado muchos beneficios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y uno de los beneficios es salvación de ir al infierno. Nosotros que hemos creído en Cristo sabemos que nosotros no vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque en Mateo 10:28 la palabra nos lo confirma. Y dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teméis más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces nosotros, cuando a nosotros nos preguntan quiénes somos, qué somos, primeramente decimos: soy cristiano. Pero también podemos decir: soy salvo para la gloria de Dios. ¿Pero salvo de qué? Y hoy estamos aprendiendo que salvos de ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación. No hay condenación para nosotros que hemos creído en el Señor. Y otro beneficio es para el perdón de pecados. Y esto lo encontramos en 2 versículos. Y el primero está en Primera de Juan 1:7. Y en Primera de Juan 1:7 el Señor nos dejó escrito en su palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Dios ya no ve lo que yo hice ayer. Dios ya no ve lo que yo hice hace 20 años. Porque Él nos ha prometido que Él tomó todos nuestros pecados. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con todos nuestros pecados? Amén. Los echó al fondo de la mar y dice que no se acordará más de ellos. ¿Quiénes son los que se recuerdan? Nosotros. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que esos pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Y en Colosenses 1:14 nos habla también de esto la palabra. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero en esa cruz del Calvario, el Señor también me dio el beneficio de tener paz. Y se recuerdan, hablábamos de hace 8, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y en Isaías 53:5 nos habla la palabra y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. En Isaías 53:5 hay varios beneficios que nosotros obtenemos a través de creer en Jesucristo. Y luego también en Efesios 2:14 nos habla de la paz. Y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es ¿qué? Nuestra paz. En el momento de conflicto, Él es nuestra paz. En el momento de preocupación, Él es nuestra paz. Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso no lo entendemos. ¿Alguien me podría definir qué es paz? Dios, porque Él es nuestra paz. Si Dios está con nosotros, nosotros debemos de tener paz en todo tiempo. Qué bonito es aquí cuando adoramos. Qué bonito es aquí que estamos en paz. ¿Por qué?
Porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y si Dios es paz, todo está en paz aquí. Qué lindo es la adoración. Qué lindo es el poder sentir la presencia de Dios. Pero qué difícil es creer que yo tengo paz en mi casa. Cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, cuando nosotros creemos que eso no lo vamos a soportar. Es bien fácil el creer que ese beneficio Él me lo dio. ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz del Calvario, porque el castigo de mi paz fue sobre Él. Ella pagó por mi paz. Pero también, mis hermanitos, Él nos dio el derecho de ser sanos. ¿Cuántos aquí padecemos alguna enfermedad? Yo creo que la mayoría, tal vez las jovencitas son bien sanas, los niños, pero cuando uno ya llega a cierta edad, pues padecemos de alguna enfermedad. Y en Isaías 53:5 también el Señor nos da el beneficio de ser sanos. Y volvemos con el mismo versículo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero en Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y a mí me sorprendió hace algún tiempo, pues hoy tal vez ustedes ya lo saben, pero un día yo estaba viendo un documental que hablaba de los padecimientos de Cristo, y me quedé tan sorprendida porque según los científicos hay 39 enfermedades incurables. ¿Y cuántos azotes le dieron a nuestro Señor? 39. En Dios no hay casualidades. Él ya pagó por cada una de esas enfermedades que vienen a nuestro cuerpo. O sea que nosotros podemos reclamar la sanidad, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en el 53:5 dice: y por su llaga. ¿Cuál llaga? Cada llaga que se abrió con cada azote sobre su cuerpo, fuimos nosotros curados. Y Él también nos dio el derecho de ser sus hijos. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan 1:12. Y ese capítulo hasta lo sabemos de memoria, ¿sí? ¿Cuántos lo sabemos de memoria? Tomémoslo, somos hijos. Nosotros tenemos una identidad de hijos. ¿Cuándo pasamos a ser hijos? Cuando creímos en Jesucristo. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, comprados a precio de sangre. Cuando Él fue al madero, nosotros éramos esclavos, nosotros vivíamos esclavos de Satanás y de todas sus artimañas. Pero fue Él a la cruz, ¿para qué? Para comprarme en el mercado de esclavos. Pero no solo me compró dentro del mercado de esclavos, el que hizo, me sacó del mercado de esclavos y me dio libertad a través de que yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Repítelo: yo soy su hijo. Cuando nosotros nos acercamos en oración, nosotros sabemos que somos sus hijos. Por eso es que el Señor Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó que nosotros entráramos al lugar santo a través de poder decir: Padre Nuestro. ¿Cuántos aquí somos padres? Es bien difícil negarle algo a nuestros hijos, ¿sí?
Es bien difícil. Ay, sí, mami, ay, sí, papi. Y ahí vamos. Cuanto más nuestro Dios. Cuanto más nuestro Dios, que dice la palabra, que Él no escatimó a su propio Hijo. Cuanto más no nos dará todo lo que nosotros necesitemos. Pero nos cuesta pedir. Nos cuesta pedir. Pero ¿saben qué más nos cuesta? Estirar nuestra mano y recibir. Si Él aquí en su palabra dice que tiene muchas bendiciones para nosotros, nosotros las tenemos que vivir, nosotros las tenemos que recibir. Pero Él también en la cruz del Calvario nos dio derecho a ser libres. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan 8:36. Y este versículo igual no lo sabemos de memoria. Así que si el Hijo nos libertare, ¿qué dice? Seremos verdaderamente libres. ¿Qué significa la palabra verdadero? Es cierto, es cierto. ¿Por qué nosotros vamos a estar oprimidos de un demonio o de Satanás o de las circunstancias? Así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y en la cruz del Calvario el Señor nos regaló el gran beneficio de la vida eterna. ¿Cuántos lo sabemos? Yo creo que todos, pero qué difícil. Qué difícil. Ay, pero hermana, la vida eterna será saber cuándo. Tal vez podrán pasar millones de años. Nosotros ya debemos de vivir la vida eterna, porque nosotros somos eternos. Es cierto, este cuerpo tiene que morir. Este cuerpo tiene que dejar de ser. Pero que nosotros ya debemos de disfrutar esa vida eterna. Antier murió la abuelita. Yo tengo un hijo de 24 años y a él lo criamos entre las dos, pero vivió mucho tiempo con su abuelita y ella falleció. Le habían detectado hace una semana un cáncer terminal y yo le había hablado a mi nieto y le había dicho: hijo, prepárese para lo que viene. Y cuando ella pasa de la presencia terrenal a la presencia del Señor, mis hijos me avisaron. Y realmente, mis hermanos, hubo una tristeza en mí. Pero no porque ella se murió, porque eso es lo mejor que nos puede pasar a los que hemos creído en Jesucristo, sino que causó tristeza porque yo estaba aquí y no podía estar con mi nieto en ese momento. Pero fui con el Señor le entregué esa pequeña tristeza. ¿Por qué? Porque como humanos nos entristecemos, sí. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a las personas. Y yo le contaba a mi hermana Sonia que este nieto que tiene 24 años, hace 25 años, la mamá de él resultó embarazada. Pero desde el momento que mi nieto nació, desde el momento que yo supe que esta joven estaba embarazada, yo mandé a trabajar a mi hijo, porque mi hijo estudiaba. Entonces lo mandé a trabajar y le empecé todas las semanas a ver para su hijo, a ver para su hijo. Pero la hermana que murió porque era hermana en Cristo, desde la primera semana me empezó a prestar a mi nieto. Y ahí no lo compartía, los tiempos aquí, tiempos allá, tiempos allá. Para mí era mi familia. Era una mujer muy hermosa. ¿Por qué? Porque conocía de Dios. Y como conocía de Dios, muchas abuelas ya hacen que no mire el papá al hijo. Ella nos lo empezó a compartir. Y yo le hablaba a mi nieto el día que ella falleció y le decía: hijo, ella ya fue victoriosa. Ella ya pasó al mejor lugar. Ella ya vio el rostro de Jesucristo. Y usted siéntase dichoso que su abuelita conocía de Jesús. Y ahora, hijo, ¿qué le queda? Busque de Dios.
Busque de Dios. Usted quiere ver a su abuelita otra vez, tiene que buscar de Dios. Y me impacta tanto esta palabra que está en Primera de Juan 5:13, que nos habla de la vida eterna. Y dice el apóstol Juan, tan hermoso, guiado por el Espíritu Santo, dice: estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que dice: Cristo nos dio vida eterna. Hoy ya la podemos disfrutar, porque ciertamente, mis hermanos, el resto de nuestra eternidad la vamos a vivir, ¿dónde? Con el Padre, en el cielo. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Hoy podemos decir mexicanos, guatemaltecos, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos con Él. No somos terrenales, somos espirituales. Por lo tanto, ya estamos disfrutando la vida eterna. Y también en Primera de Juan 2:25 nos dice la palabra: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios, porque Él nos ha regalado tantas cosas a través de que Él se hizo maldición. Pero también otro de los regalos que Él nos dio es que nos santificó. Y esto lo encontramos en la carta de Hebreos 10:14. Y me impacta tanto esta palabra, mis hermanitos. Y dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos, como dice, para siempre a los que santificados. ¿Quiénes somos? Nosotros. Él no nos ve pecadores, Él nos ve santificados. ¿Con cuánto? Con una sola ofrenda. Cuando Él entra con el Padre, con su sangre preciosa, Él nos hace santificados. Dios no ve a mi humanidad. Él ve la sangre de Cristo derramada sobre esta mujer imperfecta. Pero también, mis hermanos, a través de su cruz tenemos entrada al Padre. Y esto lo encontramos aquí en la carta de Hebreos, en su capítulo 10 y su versículo 19. Tenemos libre entrada, mis hermanos. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos lo que dicen los evangelios. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó para que usted y yo entráramos. Tenemos libre entrada delante del Padre. Nosotros podemos llegar seguros que el Padre nos va a atender. Nosotros no tenemos que pedir una audiencia para llegar con papá. Nosotros podemos llegar libremente delante del Padre. Pero también el Señor nos dio el beneficio de que nos acercó al Padre. Y dice la palabra en Efesios 2:13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. ¿De quién? La sangre de nuestro Señor. O sea que éramos lejanos. Nosotros, cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron todo a Satanás. Y nosotros, ¿qué fuimos hechos? Lejanos. Pero Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre para que nosotros estemos como cercanos, tan cercanos
al Padre, mis hermanitos. ¿Por qué? Porque el Padre está en nosotros, porque el Padre está con nosotros, está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo que vive en mí es Dios. Por lo tanto, nosotros estamos cercanos. No pensemos, Dios está allá en su trono, sentado a millones de años luz. Él está aquí. Él está aquí rodeándome, Él está aquí en medio de nosotros, porque su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero también, hermanitos, nos hizo aceptos. Y para eso vamos a leer Efesios 1:6. Y dice en Efesios 1:6: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué? Por la gracia. El Señor desde la cruz del Calvario repartió gracia, nos dio gracia, tuvo misericordia de nosotros, pero sobre todo nos amó tanto, que fue a la cruz en mi lugar. Hermanos, a veces nosotros queremos sentirnos amados y buscamos aquí y allá, pero Él nos amó tanto que dio su vida para que nosotros sintamos ese amor. Es la gracia de Cristo la que la gente ve. No ve a mi persona, mira la gracia de Dios en mí. Y es su misericordia la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Pero también nos dio otro beneficio tan grande y maravilloso. Y dice que nos ve en el futuro. Y para eso vamos a ir a Efesios 2:6. Y esta palabra muchas veces la repetimos y muchas veces la decimos, pero la debemos de creer. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Él no nos está viendo aquí, nos está viendo allá. Por eso es la predestinación, porque Él ya nos ve allá, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermanos, hay tantos beneficios que Dios dejó escrito en su palabra a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros nos conformamos, yo tengo vida eterna. Tomémoslo todo lo que Él quiere, apropiémonos de sus promesas, creamos que nosotros somos bendecidos porque a Él le plació decir nuestro nombre. Ayer hablaba con una joven que el Señor la levantó en otra congregación como encargada de jóvenes y me decía ella, hermanita, yo creo que fue un gran error que yo recibiera la red de jóvenes. Y yo le decía, mamita, la Biblia dice que el que nos llamó no se equivocó. Cuando el Señor dijo Samantha, el Señor no se equivocó. El Señor no se equivocó cuando dijo cada uno de nuestros nombres. Él sabe que nosotros podemos hacer lo que Él nos envió a hacer. Él sabe, Él nos conoce, Él sabe que nos ha capacitado con ministerio, con dones, con frutos del Espíritu Santo, pero Él solo quiere que nosotros sepamos. ¿Y qué Él pide de nosotros, mis amados? Él no está pidiendo, tienes que hacer esto, tienes que darme un gran diezmo. Él solo dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle su corazón al Señor? Podría pasarme todo el día hablando de esto, pero tenemos que irnos de este lugar. Y si usted está dispuesto a entregarle su corazón al Señor, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y hoy, de pie, con sus ojos cerrados,
visualícese lo que es usted. ¿Quién es usted? ¿Qué dio Cristo en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy podamos estar en esta reunión? Él lo dio todo. Él lo dio todo para que usted y yo seamos sus hijos. Él lo dio todo. Derramó su sangre para que usted y yo seamos salvos de ir al infierno. Él se hizo maldición en esa cruz del Calvario para que usted y yo podamos, mis hermanos, tener el perdón de pecados. Él se hizo maldición para que usted y yo tengamos paz, para que usted y yo tengamos sanidad, para que usted y yo seamos hechos hijos de Dios. Él se hizo maldición para que usted y yo tengamos libertad en Cristo, para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo seamos santificados. Él nos abrió el camino al Padre. Ya no podemos quedarnos en los atrios, ya no podemos quedarnos en el lugar santo. Hoy podemos entrar, donde está papá sentado. Visualícese corriendo al Padre, como cuando usted era niño y corría a los brazos de su papá, y él lo sentaba en sus rodillas y lo llenaba de caricias. Este es nuestro momento. Corra hacia papá, corra hacia aquel que hizo el plan de salvación, corre hacia su Hijo que lo ejecutó y al Espíritu Santo que lo selló. Tenemos una identidad. No somos cualquier persona, no somos aquel que la gente desecha. Somos sus hijos, y si somos hijos, dice la palabra, herederos de la riqueza de su gloria, herederos de todo lo que existe. Y hoy quizás usted está pasando alguna pena, alguna angustia, un momento difícil, pero corra hacia papá y dígale: hoy quiero más de ti. Hoy yo estoy dispuesto a entregar mi corazón y a tomar cada beneficio que tú diste en la cruz del Calvario, porque soy tu hijo. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decir: soy tu hijo? Señor, yo soy tu hija, comprada a precio de sangre. Señor, gracias por escogerme, por decir mi nombre. Señor, gracias porque tú pensaste, tú soñaste en el lugar donde habita su gloria y has pensado en cada uno de nosotros, Señor. Y yo sé que tú traerás muchas personas a este lugar, pero hoy nos apropiamos de los beneficios de la cruz. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por hacerte maldición para que yo hoy tenga bendición. Gracias, Espíritu Santo, por sellarme con tu espíritu, con tu sello, y poder decir: yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Señor, gracias por todos los beneficios que nos has regalado. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no decirte gracias? Si usted está agradecido, dígale gracias. Dígale gracias. Abra su boca y dígaselo. Que hoy ese gracias suba como olor fragante allá donde Él está, y que Él pueda ver un corazón agradecido, porque somos sus hijos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos en este lugar. Yo sé que tú piensas en cada uno. Cada mañana al despertar, Señor, nosotros podemos proclamar tu
misericordia. Y cada noche al ir a dormir, Señor, nosotros podemos proclamar tu fidelidad. Gracias por amarnos. Gracias por no escatimar a tu propio Hijo, sino que junto con Él nos has dado toda clase de bendiciones. Y hoy las recibimos de tu mano, Señor, sabiendo, Padre bendito, que fiel y justo eres tú para con nosotros. Gracias. ¿Cuántos pueden darle ofrendas de palmas a papá y decirle: te amo, te amo, te amo, exalto tu nombre, glorifico tu nombre, porque tú eres mi Padre? Gracias, Señor.